Antes de comenzar con el manejo de la herramienta propiamente dicho, quiero que te apuntes mi contacto por si tuvieras alguna duda a la hora de utilizar esta herramienta o cualquiera de las herramientas que vas a encontrar dentro de la plataforma Mi Aulario. Mi nombre es Susana Verdonces y puedes hacerme llegar tus consultas a la dirección de correo susana.verdonces@unabarra.es. También puedes escribirnos a la dirección de correo aulariovirtual@unabarra.es. Y detrás de esta dirección de correo electrónico no solo estoy yo, sino que también van a poder ayudar a resolver tus dudas mis compañeros Pablo y Daniel. Si lo que necesitas es atención telefónica, nos puedes llamar al número de teléfono 6189. Y si llamas desde fuera de la universidad, tendrías que hacerlo al 948 16 6189. ¿Cuál es el uso fundamental que le vas a dar a la herramienta Tareas dentro del sitio de la asignatura en Mi Aulario? Fundamentalmente la recogida de guiones de prácticas, de trabajos, de tareas que vayas planteando a tu alumnado a lo largo del semestre o a lo largo de la asignatura. ¿Y qué ventajas te va a aportar a ti como docente emplear esta herramienta dentro del sitio de la asignatura? Bueno, algunas de esas ventajas las he reflejado en este listado. Por ejemplo, puede ser una ventaja la organización en la recogida de esos trabajos. Va a ser una recogida organizada, centralizada en el sitio de la asignatura dentro de Mi Aulario, y vas a evitar de esta manera que tus alumnos envíen ese guión de la práctica o envíen ese trabajo a tu correo de profesor, lo dejen en tu casillero, etc. Además, con la herramienta Tareas siempre vas a poder establecer un límite de tiempo para la entrega de trabajos, fijando una fecha más allá de la cual ningún alumno va a poder entregarte ni el guión de la práctica ni el trabajo correspondiente. Vas a tener también a tu disposición diferentes métodos de calificación, siendo el más habitual la calificación por puntos. Pero bueno, también puedes utilizar escalas como por ejemplo apto no apto, e incluso podrías utilizar rúbricas para calificar estos trabajos. Existe la posibilidad de establecer la calificación entre pares, según la cual son los propios alumnos los que corrigen los trabajos de otros compañeros. Y en este sentido vas a poder decidir si la calificación entre pares se hace de forma anónima o no, e incluso vas a poder decidir cuántos trabajos de compañeros corrige cada uno de tus alumnos. Está también la posibilidad de pasar la práctica, el trabajo, la tarea, a través de la herramienta de control del plagio que tenemos en la Universidad Pública de Navarra y que se llama Urcund. Al final, obtendrías un informe de plagio o de originalidad de cada tarea para cada uno de los alumnos que hacen la entrega correspondiente. En cuanto a la entrega, también puedes decidir si quieres que sea una entrega individual o si por el contrario decides que la entrega sea por grupos o grupal. A nivel de notificaciones, vas a recibir una notificación cada vez que un alumno envíe una tarea e incluso vas a poder decidir si quieres notificar el momento en el que haces la publicación de calificaciones. Y además de la corrección, vas a poder ofrecer al alumno un feedback de cómo has visto su trabajo, de los aspectos en los que puede mejorar, de los aspectos en los que has visto que el trabajo está muy bien realizado, etc. Y ahora sí, vamos a ir a Mi Aulario para ver cómo funciona esta herramienta. Lo primero que tienes que hacer es acceder a la plataforma y validarte, es decir, introducir tus claves de usuario. Eso se hace en los cajetines de la parte superior derecha de la página. En mi caso, mi identificador de usuario sería este y la contraseña la escribo aquí y ahora haces clic en el botón Identificarse. Una vez dentro de la plataforma, tú tendrás varias pestañas y debes dirigirte al sitio correspondiente a la asignatura en la que quieres plantear la herramienta Tareas. En este caso, yo me voy a dirigir al sitio Asignatura la que sea, que es un sitio que he creado ad hoc para la realización de estos videotutoriales. Si la herramienta Tareas no está incorporada en el menú de la izquierda del sitio, tendríamos que incorporarla. Y para ello el procedimiento va a ser siempre el mismo. Hay que hacer clic en el elemento Configuración, hay que hacer clic en la pestaña Editar herramientas
Y en este listado de herramientas que podemos incorporar al sitio de la asignatura, tendríamos que localizar la herramienta Tareas. Decirte que este listado de herramientas está ordenado por orden alfabético, así que Tareas quedará al final de la lista. Una vez de que localizamos la herramienta Tareas, hay que seleccionarla haciendo clic en el checkbox correspondiente. Ahora bajas al final de la página, haces clic en el botón Continuar y en la siguiente página haces clic en el botón Fin para finalizar el proceso. Ahora ya tenemos la herramienta Tareas incorporada al menú de la izquierda de la asignatura. Junto con la herramienta Tareas, quiero incorporar también dos herramientas adicionales y te contaré en unos minutos el porqué. Las herramientas adicionales que voy a incorporar son la herramienta Anuncios, bueno, esta ya la tenía incorporada porque ya está seleccionada, y la herramienta Calendario. Hago clic en el checkbox correspondiente, bajo al final de la página, le digo Continuar y le digo Fin. Vamos a plantear entonces nuestra primera tarea al alumnado. ¿Cómo se hace eso? ¿A dónde me tengo que dirigir? Para plantear una tarea a tu alumnado tendrás que ir al menú de la izquierda, seleccionar la herramienta Tareas y hacer clic en la pestaña Añadir. A partir de este momento vas a tener que ir cumplimentando los diferentes campos de configuración de la tarea. Vamos a ello. Le doy a la pestaña Añadir. Y efectivamente tengo una página con una serie de campos que yo voy a tener que ir rellenando. El primero de los campos, que además resulta obligatorio porque tiene un asterisco en rojo, es el título de la tarea. Vamos a suponer que esta asignatura tiene varios temas y que esta primera tarea que estoy planteando pues es la tarea correspondiente al tema 1. Así que le voy a poner un título tan sencillo como Tarea del tema 1. El siguiente campo, que también es obligatorio porque también tiene un pequeño asterisco, se llama Instrucciones de la tarea. Y este campo yo le suelo dar dos funcionalidades diferentes. En algunos casos yo utilizo este campo de Instrucciones de la tarea para sugerir al alumno el formato que debe tener esta tarea a la hora de devolverlo. Por ejemplo, yo aquí podría poner algo así como rellena el guión que te dejo más abajo y devuélvelo a través de esta misma herramienta. El documento que realices no debe tener más de 2 páginas y debe ser en formato .pdf o .docx. Esto podría ser una forma de orientar al alumno sobre la manera en la que tiene que realizar este trabajo o el formato que debe darlo antes de entregarlo. En otras ocasiones es cierto que el campo Instrucciones de la tarea se utiliza para escribir directamente, pues por ejemplo, el caso práctico que tienen que analizar los alumnos o para pues plantear ya una serie de cuestiones que son a las que van a tener que responder directamente los alumnos. Bien. Justo debajo del campo Instrucciones de la tarea aparece la opción de añadir compromiso de veracidad. Esto es interesante seleccionarlo y de esta manera estamos obligando al alumno a jurar y prometer que ni va a prestar ayuda a ningún compañero para hacer este trabajo ni tampoco lo va a recibir. Es una forma de justificar o de comprobar actitudes de honorabilidad académica. En el caso de que necesitáramos que los alumnos nos rellenaran algún documento en concreto, ese documento podríamos dejárselo como adjunto a través de este botón. Voy a generar un documento sencillo para que me sirva para hacer el ejercicio de dejarlo como adjunto en esta tarea a mi alumnado. Y para ello voy a abrir un documento en Word.
abro sin más un documento en blanco en el que voy a poner, bueno, pues voy a hacer el intento de poner 2 o 3 preguntitas. Vamos a ver. Como título voy a poner tarea del tema 1 y aquí debajo escribo algo así como pregunta 1, cualquier cosa. Pregunta 2, cualquier cosa. Y esto yo imagino que es la plantilla o el documento sobre el cual quiero que mis alumnos desarrollen este trabajo. Voy a poner esto un poquito centrado, le voy a dar un tamañito un poco mayor, le voy a poner incluso un colorcito y esto va a ser el documento plantilla o el documento base que voy a dejar como adjunto a mi alumnado para que puedan realizar esta tarea del tema 1. Voy a guardar este documento, archivo o guardar como. En este caso no me interesa que sea un documento en PDF porque precisamente lo que necesito es que lo editen, que escriban sobre él. Así que lo voy a dejar en el escritorio y le voy a poner un nombre, que puede ser perfectamente tarea del tema 1, pero sí que me interesa en este caso que sea documento de Word, no me interesa que sea un PDF. Selecciono el escritorio, le digo guardar y ya tendría preparado el documento que me va a servir de plantilla, de base, para que mis alumnos desarrollen esta tarea. Si lo quisiera adjuntar a la tarea que estoy planteando dentro del sitio de la asignatura de mi aulario, tendría que venir aquí, al botón añadir adjuntos, tendría que buscar el archivo allí donde yo lo tenga, puede ser en mi ordenador, puede ser en un disco duro externo, etc. Y eso lo voy a hacer utilizando el botón examinar. Como he dejado el ficherito en el escritorio de este equipo, bueno, lo tengo aquí, lo localizo y por tanto lo selecciono, hago clic en el botón abrir, veo que mi aulario ya me lo ha reconocido, de hecho ya aparece en la columna elementos a adjuntar, así que ahora tienes que hacer clic en el botón continuar y de esta manera vas a poder ver cómo ese ficherito adjunto ya ha quedado efectivamente incorporado en la tarea que estás planteando. Lo siguiente que tienes que decidir son las fechas de disponibilidad. Fecha de apertura, es decir, el alumno no va a poder ni guardar ni enviar esta tarea hasta que se abra este plazo. Luego va a estar la fecha de entrega, que es a priori la fecha límite que el alumno tiene para devolvernos el trabajo. Y luego va a estar la fecha límite. Esta fecha límite es una fecha que solo conoce el profesor, nunca la va a conocer el alumnado, que por lo general se puede hacer coincidir con la fecha de entrega, pero que tal y como aparece por defecto en mi aulario ahora mismo sin haber tocado nada, tiene un desfase de un día. Y esto significa que aquellos alumnos que hagan entrega de este trabajo más allá del 26 de agosto y entre el 27 de agosto, mi aulario sí que les va a recoger la tarea, pero al profesor esa tarea le va a llegar marcada con la palabra tarde en rojo y entre paréntesis para que sepa que, bueno, entregó el trabajo un poquito más tarde de la fecha de entrega. Es decir, la fecha límite puede servir al profesor para dar un periodo de gracia de 1 o 2 días más sobre la fecha de entrega para permitir la recogida de trabajos de aquellos alumnos que siempre andan un poquito más rezagados. Eso sí, como te comento, si no quieres que exista ese periodo de gracia, puedes hacer coincidir fecha de entrega con fecha límite y así nadie podría tener un plazo de más para entregar un trabajo más allá de la fecha de entrega. En realidad no vamos a tocar ninguna de las fechas que aparecen por defecto. En principio mi aulario asigna más o menos un plazo de una semana para devolver un trabajo, pero por supuesto que el profesor, haciendo uso del calendario que aparece a la izquierda, a la derecha de estas fechas, puede ampliar ese plazo de entrega o puede disminuirlo. Opción importante también es la de enviar un email recordatorio 24 horas antes de la fecha de entrega. De esta manera,
los alumnos que hayan podido olvidarse de hacer el trabajo, que vayan un poquito más retrasados en cuanto a tiempo, van a estar perfectamente informados del plazo que les queda para poder entregar este guión de la práctica, esta tarea, etc. Ocultar fecha de entrega a los estudiantes es una opción para la que yo nunca he terminado de ver el uso docente y, por tanto, la verdad es que yo casi nunca recomiendo seleccionarla. Si te acuerdas, hace unos minutos te he dicho, junto con la herramienta Tareas, vamos a añadir de manera adicional la herramienta Calendario y la herramienta Anuncios al menú de la izquierda de este sitio. ¿Por qué? Pues porque si yo añado la herramienta Calendario al menú de la izquierda de un sitio de mi aulario, en cuanto planteo una tarea a mi alumnado, me va a permitir aquí, de esta manera tan sencilla como haciendo un clic, dejar por escrito en el calendario cuál va a ser la fecha de entrega. Y es más, me va a permitir también, de esta manera tan sencilla, haciendo un clic en esta otra opción, de anunciar cuándo abro el plazo para poder empezar a realizar este trabajo, esta tarea, este guión de prácticas. Cuando genero un anuncio, puedo además generar también el envío de un correo electrónico a todo mi alumnado para que siempre estén perfectamente informados de cuándo se abre el plazo de la tarea y también de cuándo se cierra el plazo de la misma. Si además de generar un anuncio en el sitio de la asignatura con la fecha de apertura de este trabajo, yo quisiera enviarles un email, la opción que tendría que seleccionar es esta: enviar notificación por correo con la fecha de apertura a todos los participantes. El acceso. Como te comentaba antes, la entrega de tareas puede ser una entrega grupal, una entrega individual. Si en este campo dejamos seleccionada la opción que aparece por defecto, es decir, mostrar a los usuarios del sitio, lo que estaríamos haciendo sería una entrega de tarea, de práctica, del guión de las prácticas, de manera individual. El alumnado va a ver esta tarea y cada uno tiene que realizarla de manera individual. Ahora mismo no tenemos secciones, no tenemos grupos generados dentro de este sitio de mi aulario. Pero si te fijas, aquí hay una opción en la que también podría mostrar este trabajo a determinados grupos de alumnos que yo haya podido generar dentro de mi asignatura. De momento dejamos la opción que aparece por defecto, que es la de mostrar a los usuarios del sitio, y esto supone que el trabajo va a ser individual y que la entrega del mismo va a ser también individual. Como formato de envío, es también un campo obligatorio, tenemos que decidir cuál va a ser el canal de envío que ofrecemos a nuestro alumnado para devolvernos este trabajo o este guión de la práctica. Si haces clic en este menú de salto, verás que hay varias opciones que podemos seleccionar. La que yo suelo recomendar habitualmente es la de subida de un fichero únicamente. ¿Por qué? Por pura simplicidad. Porque si nosotros queremos ofrecer al alumnado un único fichero sobre el que tienen que trabajar y queremos que nos devuelvan ese único fichero, la mejor opción es la de subida a un fichero únicamente. Porque de esta manera nuestros alumnos, cuando van a entregar el trabajo, solo se encuentran con el botón Examinar, que les va a permitir localizar su trabajo en el ordenador y adjuntarlo para enviarlo al profesor. En el caso de que no sea un único fichero el que nos tienen que devolver, sino que a veces exigimos que nos devuelvan 2 o más ficheros, la opción que mejor puede encajarte es el de solo adjuntos. Y de esta manera van a poder devolverte hasta 5 ficheros. Hay veces que no nos interesa que el envío de la tarea o que la devolución de la tarea sea a través de un fichero adjunto, sino que lo que realmente nos interesa es que el alumno escriba directamente en el ordenador, por ejemplo, pues la resolución de un caso práctico que le hemos puesto anteriormente. En ese caso, la opción que te interesa es la de solo editor. Esto proporciona al alumno un editor de texto dentro del cual puede escribir la resolución a ese caso práctico sin tener que hacerlo a través de un fichero adjunto. Lo escribiría directamente a través de la interfaz de mi aulario y lo escribiría directamente en el ordenador. Nosotros, por seguir un poco con el ejemplo que he iniciado al principio y que supone que el alumno va a obtener
una plantilla o un documento base para hacer este trabajo, lo va a tener que cumplimentar y me lo va a tener que devolver, voy a seleccionar la opción de subida de un fichero únicamente. Permitir reenvíos es una opción que yo no recomiendo seleccionar en este momento. Si permitimos reenvíos en este momento en el que yo estoy configurando la tarea, permitiríamos esos reenvíos de manera generalizada para todos los alumnos. Y esto al final puede generar un poco de lío. El hecho de permitir reenvíos podemos hacerlo en una fase posterior, en la fase de corrección de la tarea, y en ese caso podemos permitir reenvíos de manera individualizada a aquellos alumnos en los que realmente vemos que necesitamos que mejoren algunos aspectos del trabajo que han enviado. Por eso, en este momento concreto no vamos a permitir reenvíos y si necesitamos más adelante, en la fase de corrección de la tarea, decir a un alumno que vuelva a devolverme el trabajo mejorando ciertos aspectos, ya permitiremos el reenvío en ese concreto momento. El siguiente campo de configuración de esta tarea es el de las opciones de la notificación de envío por correo electrónico. Tenemos la posibilidad de no recibir ninguna notificación cada vez que un alumno envía un trabajo. Tenemos la posibilidad de recibir una notificación por cada envío del estudiante o tenemos la posibilidad de obtener una notificación diaria resumiendo todos los envíos. Lo cierto es que la herramienta Tareas propone para cada tarea que planteas a tu alumnado un contador que te va a permitir ir visualizando el número de envíos que vas recibiendo para esta tarea. Por eso yo no suelo recomendar la recepción de ninguna notificación cada vez que un alumno hace una entrega. Casi resulta más fácil acudir a ese contador, ir viendo cuántos alumnos entregan el trabajo y si llegado ya o estando próximos a la fecha de entrega ves que muchos alumnos todavía no han entregado su trabajo, viendo ese numerito, viendo ese contador, ya podrás avisar en clase, oye, se acerca la fecha de entrega, falta todavía muchas personas por enviarme el trabajo, por favor, id enviándolo ya para que no os llegue la fecha de entrega y podáis hacer la entrega a tiempo. Pero bueno, el tema de las notificaciones es un tema también muy personal. Hay profesores que quieren estar continuamente informados de quién hace la entrega, en qué fecha, y entonces podréis optar por cualquiera de estas opciones de notificación. Como te he comentado antes también, la herramienta Tareas tiene integrado el servicio de análisis de originalidad. Es decir, la herramienta Tareas permite enviar las entregas de tus alumnos a la herramienta de control del plagio, que se llama Urkund, y se te va a generar un informe de plagio para cada una de estas tareas y vas a poder saber cuán originales han sido cada uno de tus alumnos a la hora de realizar el trabajo. Para utilizar este servicio de análisis de originalidad, lo único que tendrías que hacer es clic en este checkbox y además te va a permitir también hacer visible o no, esto ya es una decisión tuya, ese informe de plagio al alumno interesado. Hay profesores que utilizan el informe de plagio como herramienta de consumo interno y hay profesores que por aquello de hacer, digamos, docencia o por aquello de informar al alumnado de que efectivamente estas herramientas de control del plagio son cada vez más habituales, permiten que cada chaval vea al final su propio informe de plagio. Esto ya lo decidirás según te interese o no. De todas formas, el servicio de control del plagio se puede utilizar de varias maneras y la forma de utilizarlo integrado en la herramienta Tareas de mi aulario no es la única. De hecho, si quieres utilizar el servicio de control del plagio de tal manera que puedas enviar un determinado documento a la herramienta de gestión del plagio a través del correo electrónico y recibir también en tu correo electrónico de profesor el informe correspondiente, puedes hacerlo. Para ello deberíamos crearte una cuenta en Urkund y si necesitas esta forma de utilizar el servicio de análisis de originalidad,
nos lo tienes que pedir, por favor, escribiéndome un correo electrónico a susana.verdonces@unabarra.es o a aulariovirtual@unabarra.es diciendo que quieres obtener cuenta en Urkund. Y nosotros te proporcionaremos esa forma un poquito más ágil de poder enviar directamente los documentos que quieres analizar a la herramienta de control del plagio sin tener que pasar necesariamente por mi aulario. Decidido entonces el uso que le vas a dar al servicio de análisis de la originalidad, el siguiente punto que tendrías que decidir es el de la forma de calificación. Deberías decidir si quieres calificar o no esta tarea, vamos a suponer que así es. Deberías decidir la escala de calificaciones. La más habitual suelen ser los puntos, pero bueno, hay calificación por letras, hay calificación por escala aprobado o suspendido, hay calificación por marca. Yo voy a dejar aquí seleccionada la opción puntos y en el momento que ponemos la opción puntos, mi aulario nos exige escribir la máxima puntuación posible que vamos a dar al alumnado con la realización de esta tarea. Yo aquí suelo poner siempre 10 puntos. En realidad, yo te aconsejo que todas y cada una de las actividades que lleves a cabo a lo largo del semestre, a lo largo de la asignatura, las valores sobre 10 puntos. Y luego ya tendrás tiempo más adelante de aplicar ponderaciones, de aplicar pesos a las diferentes actividades de cara a calcular la nota final del alumno. Si quisiéramos, podríamos enviar estas notas al libro de evaluación. El libro de evaluación, su uso, lo explico de manera más detallada en el videotutorial correspondiente. Y luego también tendrías la posibilidad de elegir, como te he comentado antes, el uso de la evaluación por pares, de tal manera que decidas si la evaluación es anónima o no, si vas a permitir que cada estudiante pueda ver las revisiones que le han hecho o no, vas a poder decidir también el número de trabajos que corrige cada alumno, vas a poder establecer el periodo límite para el cual ya finaliza esta evaluación entre pares, etcétera, etcétera. Yo de momento voy a deseleccionar esta opción porque lo que quiero es hacer una calificación de tarea por puntos, pero la haré yo misma como profesor, como profesora, pero no voy a utilizar la evaluación por pares. Y luego está la posibilidad de enviar un correo de notificación cuando publiques la nota. Esto suele ser una opción interesante porque de esta manera los alumnos no tienen que entrar continuamente al sitio de la asignatura para ver si la calificación se ha publicado o no, sino que se quedan tranquilos sabiendo que en el momento que hagas la publicación de calificaciones van a recibir el correo correspondiente. El último campo que podrías rellenar es el de información adicional. Es un campo que no se utiliza demasiado. Quizás la parte que pueda utilizarse es el modelo de respuesta. Con el campo modelo de respuesta podemos establecer una respuesta para la tarea que planteo y esa respuesta puede ser una información que el alumno ve nada más enviar la tarea y le puede servir algo así como autocorrección. Puede ser una respuesta que el alumno ve incluso antes de comenzar a realizar el trabajo para que le sirva un poco como guía o como orientación. O puede ser una información que el alumno nunca llega a ver, que se queda como consumo interno del profesor y que le sirve al profesor para ver un poco pues, qué espera de la realización de este trabajo, para corregir, etcétera, etcétera. Ya digo que es un campo que no se utiliza demasiado, por tanto vamos a dejarlo sin cumplimentar de momento. Y lo que voy a hacer ya para terminar de configurar esta tarea es hacer clic en el botón enviar. Una vez que hago clic en el botón enviar, la tarea se incorpora a la lista de tareas de esta herramienta. El hecho de que tenga este simbolito del clip significa pues, que la tarea cuenta con un archivo adjunto. El hecho de que tenga este simbolito de vitola significa que bueno, se va a verificar la originalidad de los archivos adjuntos que me van a enviar los alumnos. En principio es una tarea que está abierta para todo el alumnado de mi clase. Ya estaría abierta porque en realidad puede empezarse a hacer desde hoy a las 10:30 de la mañana. Y luego este es el contador que te comentaba antes, es el contador de entregados nuevos.
conforme el alumnado vaya entregándome sus tareas, este contador se va a ir incrementando y conforme yo vaya calificando mis tareas, el contador correspondiente a nuevos se irá decrementando. Si en un momento determinado no necesitara, bueno, aparece la escala, hemos dicho que va a ser una puntuación máxima de 10 puntos, y si en un momento determinado yo necesitara eliminar esta tarea porque no la necesito, porque no es mía, me ha venido heredada, por la razón que fuere, siempre la puedo seleccionar aquí y darle al botón borrar selección. En este caso no la vamos a borrar, porque lo que quiero hacer con la tarea ahora es cumplimentarla, pero adquiriendo primero el rol de un alumno. Para ello, lo que voy a hacer va a ser cambiar de navegador. Si te fijas, estoy trabajando en el navegador Mozilla Firefox como profesor y entonces voy a utilizar el navegador Google Chrome para fingir que soy un alumno. En este caso, accedo nuevamente a la plataforma, voy a identificarme utilizando este identificador de usuario, XS, invitado, bueno, INV curso 01, y voy a poner la contraseña de este alumno ficticio. También tengo que hacer clic como alumno en el botón identificarse y ahora este alumno ficticio y los tuyos reales lo que harán serán acceder a mi aulario, localizar de entre todos los sitios de asignaturas que tengan aquel que tenga que ver con la tuya. En este caso, este alumno tiene que ir al sitio de la asignatura, la que sea. Pincha aquí y vamos a ir viendo un poquito qué efectos tiene en la vista del alumno esas opciones de configuración que yo he ido eligiendo como profesor. Primero, yo he dicho que se genere un anuncio dentro del sitio de la asignatura con la fecha de apertura de la tarea. Y aquí está. Yo solamente como profesor he tenido que hacer un clic para que en la vista de alumno y en la herramienta anuncios aparezca esto, tarea, fecha de apertura para tarea del tema 1. Y si el alumno hace clic aquí, va a ver un poquito que la fecha de apertura de la tarea del tema 1 pues es el 19 de agosto, bla, 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 bla. Bien, el alumno ya está perfectamente informado entonces de cuándo puede empezar a hacer este trabajo. ¿Y cómo le informamos al alumno de la fecha de entrega? Pues si te fijas, como también hemos añadido la herramienta calendario al menú de la izquierda, el alumno tiene marcado y además en rojo la fecha del 26 de agosto como fecha para, basta con pinchar en el numerito del día para que aparezca ya el evento correspondiente. Esta es la fecha límite para la entrega de la tarea del tema 1 en el sitio asignatura la que sea. Es decir, el alumno no puede decir que no sabía cuándo empezaba este trabajo y que no sabía tampoco cuál era la fecha de finalización del mismo, porque a través de mi aulario y a través de las herramientas, anuncios y calendarios, el alumno está perfectamente informado. Ahora ya que el alumno sabe cuál es su plazo para entregar esta tarea, ¿qué es lo que tiene que hacer? El alumno se dirigirá al menú de la izquierda de la asignatura, tendrá que localizar la herramienta Tareas y aquí tendrá un listado de las herramientas que tiene a su disposición para ir enviando en esta asignatura. En este caso, la tarea que tiene a su disposición es la que hemos llamado tarea del tema 1. Para él el estado es que todavía no ha empezado, eso es correcto, y además el alumno siempre tiene a la vista cuál es la fecha de apertura de esta tarea y cuál es la fecha de entrega. Cuidado, el alumno nunca llega a ver esa fecha límite que hemos comentado antes. El alumno nunca llega a saber si esta tarea tiene o no ese periodo de gracia que te he comentado antes. Para realizar el trabajo, el alumno pinchará en el nombre de la tarea. El alumno tiene que aceptar la cláusula de veracidad porque si no, no le dejaría avanzar, es decir, tiene que jurar y prometer que va a ser honesto a la hora de realizar esta tarea, así que dice de acuerdo. Y ahora ya sí que la persona, el alumno, se encuentra con pues, una serie de informaciones relativas a la tarea que va a realizar, pues el título, la fecha de entrega, si se le permiten o no reenvíos, en este momento cuál es el estado de esta tarea, qué puntuación máxima va a poder obtener en esta tarea. También el alumno ve las instrucciones que el profesor
quiere que lea para realizar la tarea, para saber en qué formato tiene que devolverla, etc. Y lo que es importante son estos recursos adicionales para la tarea. El profesor parece que me ha dejado algo aquí, que yo tendré que descargar como alumno, cumplimentar y hacérselo llegar al profesor. ¿Cómo se lo haré llegar al profesor? Pues a través de la zona de envío. En la zona de envío, ¿qué es lo que ve el alumno? En primer lugar, que la entrega de la tarea se va a enviar para ser revisada de manera electrónica respecto al plagio, así que cuidado, y ya me hace una serie de sugerencias con respecto al tipo de archivo que yo puedo enviar. Un documento en Word, un documento bueno, en realidad son documentos de texto, PowerPoints, texto plano. ¿Podría enviar al plagio un documento, un archivo de sonido? Pues en principio no. ¿O podría pasar por la herramienta del control del plagio una imagen? Pues en principio no. Tienen que ser documentos de texto. Perfecto, pues entonces esta será la manera en la que el alumno me devuelva la tarea. Es una forma muy sencilla de devolverla, no tiene pérdida, aquí no hay excesivos botones ni simplemente es el de localizar su fichero, pero lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Pincho en el nombre del fichero que el profesor me ha repuesto como un recurso de este trabajo. Aquí lo tengo, lo voy a abrir. Voy a suponer que, bueno, pues en estos momentos respondo a este trabajo o cumplimento el guión de las prácticas del laboratorio, etcétera, etcétera. A ver, pues por ejemplo, pregunta 1 y yo respondo aquí en mayúsculas lo que sea y yo respondo aquí debajo también en mayúsculas lo que sea. Bueno, soy el alumno, yo considero que ya he terminado de realizar este trabajo, lo que tengo que hacer es archivo, guardar como. Lo voy a dejar también en el escritorio y para que no machaque el ficherito que yo acabo de generar como profesor, a este nombre de fichero le voy a poner la coletilla de alumno prueba, por ejemplo. Y ahora sí, dejo mi trabajo ya finalizado en el escritorio del ordenador, le digo guardar. Ya puedo cerrar este fichero porque ya está guardado. Y ahora como alumno me dirijo otra vez al sitio de la asignatura, me dirijo otra vez a la herramienta tareas. Vamos a imaginar que nos encontramos incluso en este punto. Tendría que volver a pinchar en el nombre de la tarea en cuestión y ahora ya sí que me tengo que centrar en la zona de envío. A través del botón seleccionar archivo voy a localizar ese ficherito que yo ya bueno, he realizado como alumno, lo he dejado en el escritorio, tienen el nombre, la coletilla alumno prueba, lo selecciono, hago clic en el botón abrir, ya veis que para el alumno es muy sencillo adjuntar este ficherito y le digo continuar. Alerta, si ya la tarea ya está lista para enviar, haga clic en enviar. En caso contrario, haga clic en revisar para realizar cualquier cambio o guardar la tarea como borrador. Bueno, antes de enviar la tarea definitivamente para su calificación por parte del profesor, mi aulario advierte al alumno de, oye, ¿estás seguro de que quieres hacerlo o prefieres hacer algún cambio antes de enviarlo? Porque una vez que envíes, esto ya no tiene remedio. En principio vamos a suponer que todo lo que hemos enviado está bien, así que hago clic en el botón enviar. La alerta que sale aquí, que parece un error, no lo es tal. Bueno, de hecho me dice primero que el trabajo se ha enviado con éxito, perfecto. Y luego esta alerta que nos aparece aquí, un poquito destacada, tiene que ver con lo siguiente. Cuando un alumno matriculado oficialmente en una asignatura envía una tarea a través de la herramienta Tareas de mi aulario, es cierto que al correo institucional de ese alumno le llega una especie de mail resguardo de haber hecho el envío del trabajo. En este caso, yo estoy trabajando con un alumno de Provillas, y este alumno, esta cuenta de XS-INV-curso 01 no tiene cuenta de correo asociada. Por eso está advirtiendo mi aulario de que ese correo resguardo de haber hecho el envío no ha podido ser realmente enviado. No tiene mayor importancia, voy a decirle en este momento volver a la lista y el estado de la tarea que yo al principio como alumno veía como sin empezar y que luego en un momento determinado he visto como un borrador, bueno,
Bueno, pues ahora ya aparece como enviada el 19 de agosto a las 11:01. Vamos a cambiar de rol de nuevo, vamos a volver a ser profesores para que veas cómo una vez de que el alumno hace el envío, a dónde llega esa tarea, cómo la puedes corregir, cómo le puedes anotar un feedback, etc. Bueno, pues cambio de navegador, vuelvo otra vez al navegador Mozilla. Aparentemente el contador de los entregados nuevos no se ha modificado. Eso tiene que ver con que yo no he refrescado esta pantalla del navegador, así que la voy a refrescar ahora mismo. Y una vez de que refresco la pantalla del navegador, ahora ya sí que veo como el campo entregados nuevos ya ha cambiado, ya no es 00, sino que ya tiene un 11. Hay un trabajo entregado, eso es cierto, me lo acaba de enviar este alumno de Peguilla, y hay un trabajo nuevo en el sentido de que yo todavía no lo he calificado. Vale. Para acceder a esa página en la que aparecerán todos los trabajos de mis alumnos, vais a poder acceder desde dos puntos diferentes, o bien haciendo clic en este contador, o bien haciendo clic en este enlace en el que se lee calificación. De cualquiera de las dos maneras, accedéis a una página en la que aparecerá el listado de todos vuestros alumnos. En este caso no aparece más que uno, porque en este sitio de pruebas yo no tengo dado de alta más que a un alumno. Y debajo del nombre de cada uno de vuestros alumnos tendréis el fichero que os haya hecho llegar o tendréis la respuesta que haya dado en el editor de texto en respuesta a ese caso práctico que les hayáis podido plantear. Además, vais a tener también información sobre la fecha en la que se ha enviado el trabajo, vais a tener también información sobre el estado, si lo tenéis calificado, si no tenéis calificado, en fin. Aquí aparecerá la calificación en cuanto la pongamos. En la columna correspondiente a Urkund, a nuestra herramienta de control de plagio, aparecerá en el momento que se genere el informe de plagio de este trabajo en concreto. Ya te adelanto que para el alumno que yo estoy utilizando, que es un alumno de prueba, este informe de plagio nunca se va a llegar a generar porque no tiene una cuenta de correo asociada, porque es un alumno de mentirijillas, etc. Pero tus alumnos que se han matriculado de manera oficial en la asignatura sí que llegarán a tener en la columna Urkund el informe del plagio correspondiente. Y una vez de que ya tenemos la tarea calificada, decidiremos el momento en el que publicamos esa calificación. Muy bien, vamos entonces a visualizar ese trabajo del alumno, dónde está, cómo lo puedo corregir, qué información le puedo dar, etc. Como te he dicho, el trabajo que te envía cada uno de tus alumnos lo tienes justo aquí, debajo de su nombre. Yo voy a pinchar. Y entonces, bueno, pues ya te dice que el adjunto que te ha enviado el chaval, pues es este de aquí, que efectivamente es el que tiene la coletilla alumno prueba. En este momento, ¿qué es lo que deberías hacer? Bueno, pues deberías hacer clic en este fichero, deberías abrirlo, a corregir ese trabajo. Como lo que has pedido es que el trabajo se devuelva en un formato editable, en este caso es un documento en Word, podrías incluso ir haciendo anotaciones en el propio fichero, etcétera, etcétera. Y una vez de que tienes este trabajo corregido, tendrías, bueno, pues varias tareas por delante. La primera, la de asignar una calificación numérica, que esto está bien, pero a veces no es tan importante la calificación numérica como los comentarios que tú le haces a ese alumno con respecto a lo bien o a lo mal que está el trabajo que te ha enviado. Entonces, visto este trabajo, voy a suponer que la calificación que quiero asignarle es de 7,5 puntos. Si quiero poner puntuación decimal, cuidado, tienes que respetar este formato, en este caso se pone con una coma. Es decir, si yo quiero asignar una puntuación de 7,5 puntos, yo tendría que poner 7,5 puntos. En el campo comentarios del profesor, yo podría poner algo así como este trabajo está muy bien, pero la próxima vez ten más cuidado con las faltas de ortografía, por ejemplo. Bien, si yo me hubiera preocupado de escribir anotaciones dentro de ese fichero que el alumno me ha enviado,
podría devolvérselo como archivo adjunto haciendo uso de este botón, añadir adjuntos. No voy a hacer este ejercicio de volverlo a poner como adjunto porque bueno, no tiene mayor dificultad. Y como te comentaba antes, si la entrega de este alumno hubiera resultado desastrosa, su trabajo fuera francamente malo, o si yo detectara aspectos en los que el alumno realmente tiene que mejorar, yo podría permitir a este concreto alumno que volviera a reenviarme el trabajo y además establecer una nueva fecha límite para la devolución de este trabajo. Cuidado, estamos hablando de reenvíos, es decir, el hecho de habilitar reenvíos no supone un aumento de plazo para entregar el trabajo. Los reenvíos solo funcionan si, habiendo entregado el alumno correspondiente su trabajo en el plazo adecuado, el profesor decide que le da un plazo adicional para corregir ese trabajo. Esa es un poco la idea del reenvío. En este caso yo no voy a permitir el reenvío, tiene un 7,5, está muy bien, y llegaría el momento de decidir si me guardo esta calificación y le publico ya la nota al alumno o si por el contrario me guardo la calificación y no publico la nota. Esta suele ser la opción más habitual entre el profesorado. ¿Por qué? Pues porque cuando recibimos, por ejemplo, 60 trabajos, lo normal suele ser que el profesor primero corrija los trabajos de todos los alumnos y después, una vez que todos esos trabajos están corregidos, publique la calificación de todos ellos a la vez. Entonces, no suele ser habitual guardar y publicar la nota de uno en uno, porque eso genera un goteo a la hora de ir publicando calificaciones, sino que lo habitual suele ser, y por eso está el botoncito más destacado, hacer clic en este botón, guardar y de momento no publicar la nota. Si tuviera más alumnos en este sitio, no es el caso, yo podría ir avanzando entre los diferentes alumnos para acceder a los trabajos que me han enviado e ir corrigiendo, ir calificando, ir ofreciendo feedback, etc. No es el caso, no tengo más que uno, así que yo ya puedo volver a la lista de alumnos. Ahora ya vemos cómo en el campo calificación sí que aparece la calificación que yo he querido otorgar a este alumno. Todavía no tengo nada en la columna publicado. ¿Por qué? Pues porque yo todavía no he decidido que quiero publicar las calificaciones de esta tarea. De hecho, yo voy a cambiarme al navegador en el que soy alumno. Voy incluso a refrescar esta página porque, bueno, a veces la información no aparece porque la página no se ha registrado, no se ha refrescado. Pincho en tarea del tema 1 y yo aquí todavía la verdad es que no veo nada que tenga que ver con la puntuación. Simplemente veo que la tarea está enviada. Supongamos que ya han pasado varios días, que yo ya he corregido todos los trabajos de los alumnos y que llega el momento de publicar las calificaciones de todos ellos a la vez. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace precisamente, voy a volver a la página principal de la herramienta Tareas, porque desde aquí es desde donde vais a partir la mayoría de las veces. Si ya llega el momento de publicar las calificaciones a mis alumnos, lo que haré será volver a esa página donde tengo el listado de todos los alumnos con las entregas que han realizado. Ya os he dicho que puedes acceder o bien desde aquí o bien desde aquí. Fíjate cómo se ha modificado el contador de los nuevos. Trabajos entregados tengo 1, efectivamente, pero trabajos nuevos tengo 0. ¿Por qué? Pues porque el único trabajo que he recibido yo ya lo he calificado. Eso es a lo que se refiere la palabra nuevos. Bueno, vamos a acceder a la página en la que tienes, en la que has recibido los trabajos de los alumnos y para publicar las calificaciones de todos a la vez, utilizarías este enlace que hay en la parte superior izquierda, el enlace publicar calificaciones. En el momento que yo haga clic aquí van a ocurrir varias cosas. Primero, bueno, pues que en la columna publicado va a aparecer como un simbolito de visto bueno que indica que, venga, esto ya se ha publicado. Segundo, que los alumnos, cuando vayan a la herramienta tareas y entren dentro de esta tarea, ya van a poder ver la calificación que han obtenido, el feedback que yo les he dado, el ficherito adjunto con las correcciones en el caso de que les hubiera adjuntado algo, etc. Incluso, si yo hubiera querido enviar la nota al libro de evaluación de la asignatura, también esa nota aparecería en ese libro de evaluación en el momento de hacer clic en este botón, publicar calificaciones. Bueno, voy a hacer clic en el enlace publicar calificaciones
Y como te digo, primero, simbolito de visto bueno en la columna publicado. Eso me indica que este alumno ya puede ver toda la información referente a su calificación a través de la herramienta Tareas. Vamos a ver si es así. Si cambio de navegador y voy a Google Chrome, que es donde soy alumno, voy a refrescar la página para actualizar la información que se muestra y ahora ya sí que veo que la calificación es un 7,5 de un máximo de 10. Es más, ya veo también los comentarios adicionales del profesor, que en este caso son: este trabajo está muy bien, pero la próxima vez ten más cuidado con las faltas de ortografía. Y ya digo que si hubiéramos tenido la herramienta libro de evaluación añadida al menú de la izquierda, pues las calificaciones de este alumno también aparecerían ahí. Más aspectos que pueden resultarte interesantes de esta herramienta Tareas. Hay algún profesor que me pregunta, bueno, ¿y no existe la posibilidad de corregir offline sin tener la necesidad de entrar a mi aulario o incluso de descargarme los trabajos de mis alumnos para tenerlos guardados a modo de backup? Sí, efectivamente eso va a poder hacerse desde aquí. Aquí también, si te fijas, en la parte superior izquierda hay un enlace en el que se lee descargar todo. Y esto me genera un documento, o sea, un ficherito en zip en el que podemos incorporar, pues más o menos a gusto, alguna de las cosas que aparecen por aquí. Lo normal suele ser incorporar en ese fichero en zip lo que son los adjuntos al envío del estudiante, es decir, los ficheros que el alumno me devuelve. Y hay algún profesor que también incorpora en ese zip que se va a generar el fichero de las calificaciones. Bueno, si hacéis clic en el botón descargar, ya digo que esto genera un ficherito en zip que podéis guardar en disco duro, en vuestro ordenador, para o bien tener un backup de todas las tareas que ha enviado el alumnado, o bien para, bueno, pues ir corrigiendo de uno en uno, pero ya sin la necesidad de acceder a mi aulario. Es cierto que este ficherito en zip que se genera tiene una estructura de carpetas y subcarpetas que tampoco hace especialmente ágil el hecho de acceder al fichero que envía cada chaval. A veces es más ágil hacer la corrección de las tareas a través de la interfaz de mi aulario que tratar de utilizar el ficherito en zip para esa cuestión. Más cositas que se me ocurren para la herramienta Tareas. Bueno, os he comentado antes la posibilidad de los envíos, tanto si los queréis individual como si los queréis de manera grupal. Y incluso hemos visto en algún momento que la tarea se puede hacer visible a toda la clase en general o a grupos concretos de alumnos que yo haya podido generar en clase. O sea, supongamos que cada grupo de alumnos, de 5 alumnos, se va a encargar de plantear un proyecto de innovación empresarial, empresa A, empresa B, empresa C. Entonces yo puedo plantear la tarea correspondiente a la empresa A solo a los alumnos que están en ese grupo, la tarea correspondiente a la empresa B solo a los alumnos que están en ese grupo. Es decir, que a veces es necesario generar pues, determinados grupos para la entrega de tareas, bueno, o para otras actividades que vayáis a hacer a lo largo del semestre. Lo que ocurre es que eso supone ya la necesidad de añadir al menú de la izquierda una nueva herramienta que en este caso se llama secciones. Yo te voy a indicar en este vídeo tutorial cómo se añade la herramienta secciones al menú de la izquierda, cómo puedes hacer grupos con tus alumnos y luego vamos a ver qué implicaciones tiene eso en la herramienta tareas y en otras herramientas que también las tiene. Incorporar una herramienta al menú de la izquierda es tan sencillo como venir al elemento configuración. Ya lo hemos visto antes cuando incorporábamos, de hecho, la propia herramienta tareas. Hay que venir a la pestaña editar herramientas, localizar en orden alfabético la herramienta que me interese, que en este caso es secciones, que sirve para gestionar secciones de estudiantes dentro del sitio, como por ejemplo diferentes clases, grupos o listas. Bueno, una vez que he seleccionado la herramienta secciones, tienes que hacer clic en el botón continuar y tienes que hacer clic en el botón fin. Eso incorpora la herramienta secciones al menú de la izquierda del sitio de la asignatura y a partir de ahora ya puedo utilizar esta herramienta sin más que hacer clic en su nombre.
En principio no tenemos ninguna sección creada en este sitio, así que vamos a añadir alguna. Para añadir secciones dentro de un sitio de mi aulario, además de venir la propia herramienta secciones, tienes que hacer clic en esta pestaña, en la pestaña en la que se lee añadir secciones. Y a partir de ahora tienes que decidir cuántas secciones quieres añadir y tienes que decidir también el objetivo o el uso que vas a dar a esas secciones. Por ejemplo, yo voy a añadir 2 secciones por hacerlo sencillo y, bueno, pues en realidad el uso que le voy a dar a estas secciones puede ser prácticas, trabajos, laboratorio, discusiones, etcétera, etcétera. Y si no tengo muy claro a cuál de estas actividades académicas voy a para cuál de esas actividades académicas voy a utilizar mis secciones, siempre puedo utilizar estos epígrafes, que son unos epígrafes, digamos, genéricos, bueno, que me sirven un poco pues para generar las secciones, pero sin determinar exactamente la actividad académica a la que van a ir dirigidas. Importante cuando genero secciones, poner claramente el título de cada una de ellas, porque el título, así como este epígrafe de la categoría no va a aparecer por ningún lado, el título que yo le voy a dar a las diferentes secciones sí que luego me aparecerá en herramientas como tareas, en herramientas como exámenes, en herramientas como correo interno, etc. Es decir, este título de la sección tiene que ser un título para mí que identifique muy fácilmente el grupo de alumnos que voy a meter dentro. Entonces, título, por ejemplo, pues voy a poner sin más, ¿no? Grupo A, en este caso no soy muy original, y el título que voy a poner para la siguiente sección es Grupo B. A las secciones se les puede también configurar una serie de opciones. Bueno, si quiero que el número de estudiantes sea ilimitado, si quiero limitar el número de estudiantes de una sección a un número concreto. Imaginemos que lo que estamos haciendo es secciones para cumplimentar prácticas que van a tener que realizar en un laboratorio. Pero claro, los laboratorios tienen un número limitado de puestos. Pues en ese caso igual sí que tendría que poner que el tamaño del grupo esté limitado a, pues no sé, 10, por ejemplo. Hago lo mismo con el grupo B y luego, bueno, pues si utilizara la herramienta secciones para que los alumnos se inscribiesen a diferentes grupos, pues por ejemplo de laboratorio precisamente, podría añadir una información adicional sobre los días en los que va a tener lugar las prácticas, el horario e incluso el laboratorio al que tienen que acudir. No es el caso. En este caso estamos generando grupos para entrega de trabajos, así que con que pongamos el título ya sería suficiente. Y lo que voy a hacer a continuación es añadir secciones. Ahora ya, una vez que tengo las secciones creadas, lo que tendría que hacer es incorporar a los diferentes alumnos dentro de ellas. También es verdad que los diferentes alumnos podrían incorporarse a las diferentes secciones sin que esta gestión de los alumnos sea manual por parte del profesor. Ahora te voy a indicar cómo podrías aprovechar esta funcionalidad de la herramienta secciones. Pero en principio vamos a imaginar que el profesor es el que a mano quiere ir distribuyendo a sus alumnos en las diferentes secciones que haya creado. Para ello, pues pinchamos en el enlace asignar estudiantes y en la parte de la izquierda te van a aparecer todos los alumnos de tu asignatura y tendrás que pasar a la parte de la derecha aquellos que quieras que formen parte de este grupo A. En este caso va a ser pues, el único que tenemos. Lo desplazo a la bolsa de la derecha y ahora hago ya clic en el botón asignar estudiantes. De esta manera ya tengo un alumno que está incorporado dentro del grupo A. Y además me va disminuyendo el contador de las plazas libres porque yo he puesto como tope para admitir alumnos en este grupo un número de 10. Bien. El tema de la gestión, digamos, automática o por parte de los alumnos la podrías configurar desde aquí. Una vez que tienes las secciones creadas, puedes venir a la pestaña Opciones y puedes seleccionar la siguiente opción, que cada estudiante pueda asignarse a las diferentes secciones. Incluso puedes decidir también si dejas a los alumnos cambiarse o no de sección. No está mal porque hay veces que a principio de semestre, cuando se hacen grupos, por ejemplo, para acudir a un laboratorio, un alumno se apunta en el grupo de los martes, pero poco después se da cuenta que justo los martes y a esa hora
le ha tocado ir a clases de inglés a la Escuela Oficial de Idiomas. Entonces necesita cambiarse de grupo. Por eso, ofrecer a los alumnos la posibilidad de, en principio, inscribirse en la sección que ellos quieran y también cambiarse de sección, bueno, pues generalmente por otro compañero, te puede evitar muchos problemas y te puede agilizar muchísimo la labor de generar grupos dentro de una asignatura sin que esa labor sea manual y ni tampoco por parte del profesor. Bueno, en principio yo voy a quitar estas dos cositas, no me interesan. Ya he generado las secciones, ya tengo aquí grupo A y grupo B. Entonces, volviendo a la herramienta tareas, ¿cómo podría configurar que una tarea se devolviera de forma grupal? Bueno, pues tendríamos que volver a la herramienta tareas. Vamos a ir a la página principal de esta herramienta, es decir, a esa página donde aparece el listado de las tareas que yo voy proponiendo al alumnado. Voy a añadir una nueva por no trabajar sobre la que ya tenemos hecha, y entonces la voy a llamar tarea del tema 1 por grupos. Bien, las instrucciones de la tarea, como ya lo he detallado anteriormente, bueno, pues serán las que sean, o bien el formato en el que el alumno tiene que devolverte el trabajo, o bien directamente el caso práctico que quieres que analicen, el compromiso de veracidad que establecerás que lo acepten o no según te parezca conveniente, bueno, las fechas de disponibilidad, etcétera, etcétera. Lo importante vendría aquí, en el acceso. Ahora ya sí que, como tenemos secciones creadas dentro del sitio de la asignatura, ya puedo, por una parte, decidir qué grupos de los que yo tengo creados van a ver esta tarea, eso sería una opción, y en cualquier caso también puedo decidir que la entrega sea por grupos. Y entonces aquí me dice, de acuerdo, ¿y qué grupos van a formar parte de esta entrega? ¿Qué grupos van a participar en esta tarea? Y aquí sería donde ya podrías ir seleccionando, bueno, pues que la entrega grupal de esta tarea la van a hacer tanto el grupo A como el grupo B, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sale una advertencia que dice, oye, la opción de envío por grupo sección requiere que los grupos seleccionados no compartan estudiantes. ¿Quieres hacer esta comprobación? Bueno, en el momento que le das a comprobar ahora, bueno, te da un visto bueno, etcétera. Y esta sería la manera de configurar una tarea para que la entrega no fuera individual, sino que fuera grupal. ¿Qué ventaja tiene la entrega grupal? Bueno, pues tiene la ventaja de que la entrega se hace por parte de cualquiera de los alumnos que forman parte del grupo correspondiente y que cuando el profesor califica esa tarea, la calificación que asigna al trabajo se replica de manera automática por todos los integrantes de ese grupo. Esa sería un poco la ventaja. Entonces, esto sería ya un poco lo que yo quería contarte sobre la herramienta tareas. Es una herramienta muy completa en cuanto a la recogida de trabajos, la recogida de las prácticas, las opciones de calificación, la posibilidad de ofrecerle feedback al alumno, la integración con otras herramientas de mi aulario, porque puedo enviar las notas al libro de evaluación, porque puedo utilizar rúbricas, etc. Pero hay veces que los profesores necesitáis una herramienta más ágil para la recogida de trabajos, porque estos trabajos no van tanto orientados a ser calificados y a formar parte de la calificación final de un alumno, sino que, bueno, pues son actividades adicionales dentro del semestre o actividades que tienen menos importancia a la hora de calificarlas y que simplemente con tener una referencia de que el alumno la ha entregado, pues para vosotros es suficiente. Y además que es que el alumno la puede entregar en cualquier momento del semestre, que tampoco está sujeta a plazos. Bueno, hay una herramienta que también sirve para recoger documentación del alumno, mucho más ligera, mucho más fácil de configurar y de utilizar, que es la herramienta Espacio Compartido. Entonces, yo te enseño cómo se incorpora el menú de la izquierda, que es la forma de incorporarla es como siempre, es decir, habría que ir al elemento Configuración, habría que ir a la pestaña Editar herramientas y en esta pestaña vamos a seleccionar la herramienta que se llama Espacio Compartido. El espacio compartido sirve para compartición privada
de sitios entre instructor y estudiante. Dicho de otra manera, el espacio compartido es el casillero virtual de la asignatura, es decir, va a ser un lugar donde el profesor va a tener una carpeta por cada uno de sus alumnos. Y además el profesor va a poder acceder y ver las carpetas de todos sus alumnos. Pero los alumnos ven cada uno de ellos su propia carpeta, es decir, no puede ver lo que entrega el vecino. La hemos seleccionado, vamos a bajar al final de la página, voy a hacer clic en el botón Continuar y en esta página de confirmación siempre tenemos que hacer clic en el botón Fin. De esta manera, la herramienta Espacio Compartido ha quedado ya definitivamente incorporada al menú de la izquierda de la asignatura. ¿Qué es lo que ve el profesor? Bueno, pues en este navegador en el que yo soy profesor, si hago clic en la herramienta Espacio Compartido, veo una carpeta por cada uno de los alumnos que yo tengo matriculados. En este caso no veo más que una, porque solamente hay un alumno dado de alta en este sitio. Entonces, si yo tuviera muchas carpetas y yo tuviera la necesidad de dejarles, por ejemplo, el guión de una determinada práctica o el documento plantilla que va a servir para que el alumno pues, haga la lectura de un libro o lo que fuere, yo podría subir ese fichero a varias carpetas al mismo tiempo. Eso lo podría hacer desde esta opción. Así no tengo que ir de carpeta en carpeta, sino que de una sola vez puedo dejar el mismo fichero en diferentes carpetas de diferentes alumnos. Esto en cuanto a la vista del profesor. ¿Qué es lo que ve el alumno? Bueno, pues el alumno, en la vista de alumno, de momento no le aparece la herramienta Espacio Compartido en el menú de la izquierda porque no he refrescado el navegador. Lo voy a hacer ahora. El alumno lo que vería sería, efectivamente, que el profesor le ha añadido la herramienta Espacio Compartido aquí y que él tiene su carpeta. ¿Cómo podría devolverme el alumno a través de esta carpeta ese trabajo que antes también me ha hecho llegar a través de la herramienta Tareas? Bueno, pues para el alumno es muy sencillo, porque el alumno va a encontrarse con el menú Acciones, va a poder decir que quiere subir un fichero, en este caso va a poder arrastrar el fichero hasta esta zona o simplemente con hacer clic en este botón va a aparecer el explorador de archivos del sistema operativo y el alumno lo que hará será localizar el fichero del trabajo allí donde lo tenga, seleccionarlo, luego va a hacer clic en el botón Abrir. Una vez de que ya mi aulario se lo ha reconocido, tendrá que bajar al final de la página, hacer clic en Continuar y a partir de este momento, dentro de la carpeta del alumno correspondiente, ya tenemos el ficherito con el trabajo. ¿Cómo recibe esto el profesor? Es decir, ¿qué ve el profesor cuando el alumno le deja un ficherito en su carpeta? Voy a pasar al navegador en el que soy profesor. Voy a refrescar este navegador. La carpetita que antes estaba blanca ahora ya aparece pintadita de color, eso significa que hay algo. Y entonces, si yo hago clic o bien en el dibujito de la carpeta o bien en el nombre, daría igual, pues la carpeta se va a expandir y aquí tengo el trabajo que me ha subido el alumno. Es una forma muy ágil de recibir documentación del alumno, pero Espacio Compartido no deja desde luego ni establecer límites temporales, ni calificar, ni pasar los trabajos por el antiplagio, ni hacer grupos. Es decir, es sin más un repositorio de información privado entre cada alumno y el profesor, pero no tiene toda esa funcionalidad adicional de herramienta de evaluación que sí que tiene la herramienta Tareas. Pero bueno, en algunos casos es también una opción interesante para el profesor y por eso he querido enseñártela. Pues por mi parte nada más, esto era todo lo que quería contarte con respecto a la herramienta Tareas, con respecto a la herramienta Secciones, con respecto a la herramienta Espacio Compartido. Muchas gracias por tu atención y espero de verdad que este videotutorial te resulte de utilidad.